Buenos días, de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Les damos una cordial bienvenida a este foro, Retos luego de 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. A continuación, la señora viceministra para los salvadoreños en el exterior, Cindy Mariela Portal, dará unas palabras de bienvenida al evento. Por favor, señora viceministra. Muchas gracias, licenciada Murillo. Buenos días a todas y a todos. En nombre de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil, permítame darle la bienvenida a este foro luego de 25 años de la implementación de la Declaración y Plataforma de Beijing. Me complace mucho poder acompañarles en este esfuerzo que se ha concretado gracias al trabajo en conjunto de la Oficina de Género de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador. Como institución dirigida, en su mayoría, por puestos gerenciales, por mujeres, estamos al tanto de la relevancia que tiene nuestro empoderamiento en el mundo, una premisa que está implícita en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El Salvador aún afronta muchos retos en esta materia, sobre todo en lo relativo a la discriminación y violencia. No obstante, también hemos tenido avances importantes en cuanto a la legislación, estructura para la igualdad y mayor participación de las mujeres en puestos de decisión. Además, contamos con el apoyo al más alto nivel por parte de nuestro presidente Nayib Bukele y su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele, quienes nos acompañan en esta misión de construir una sociedad más equitativa e incluyente para todas. Creo que no podemos dejar de reflexionar en este marco sobre las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19, que ha quedado evidenciada la necesidad de continuar visibilizando la situación y condición específica de las mujeres y cómo los trabajos de cuidado, mayoritariamente realizados por mujeres, es fundamental para el sostenimiento de la vida y la salud. Es por ello que quiero hacer eco de la visión del secretario general de Naciones Unidas, quien ha dicho que el año 2020 representa una oportunidad excepcional para movilizar la acción mundial con miras a lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. Amigas y amigos, quiero agradecer la participación de cada una de las panelistas en este foro, ya que sus intervenciones brindaron una mirada objetiva respecto a la Declaración y Plataforma de Beijing, posicionando las nuevas demandas en el contexto actual y permitiendo a nuestro país adoptar una hoja de ruta coherente a las necesidades de nuestras niñas y mujeres. Espero que este espacio permita reformar los vínculos entre las personas que estamos comprometidas con la igualdad de género, revitalizar cada una de las instituciones y los compromisos aquí representados y fortalecer el trabajo con los organismos internacionales y con la sociedad, ya que todas y todas tenemos una función que desempeñar y es para el bien común. Cada vez más hay pruebas de que el empoderamiento de las mujeres empodera también a la humanidad. Muchísimas gracias a todos por participar en este foro y en nombre de la canciller Alexandra Gil les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, señora viceministra. A continuación, la doctora Evelyn Farfán, decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, también como organizadora de esta actividad, hará una introducción al evento y nos contextualizará sobre el objetivo del mismo. Señora decana, por favor. Muy buenos días, es un gusto estar compartiendo esta mañana con todos y cada uno de ustedes. Un saludo pues a la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a pues todos los organizadores de este evento, panelistas y participantes que este día pues estaremos pues disfrutando de esto que es tan importante para el desarrollo de las mujeres. Realmente
hablar de los 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es algo trascendental a la luz de que este evento, digamos, marcó un parteaguas en lo que corresponde justamente a todas las reivindicaciones para la igualdad y equidad de género que nuestras sociedades tanto demandan. 25 años después, hay tantos elementos que pueden rescatarse, tantos elementos en los que se han avanzado, pero igualmente tantos elementos de retos que tenemos hacia el futuro para desarrollar. Este evento fue desarrollado justamente entre la unidad de género del Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la unidad de género justamente de nuestra facultad también. Son justamente pues algunos de los frutos que tenemos actualmente después de todos estos años, porque simple y sencillamente hablar de que podríamos tener dentro de nuestras instituciones unidades de género que velaran justamente por todas las condiciones de equidad e igualdad de las mujeres, pues era realmente un sueño. En nuestra facultad, pues la unidad de género es reciente, apenas se ha constituido hace un promedio de 2 años más o menos, lo cual estamos hablando de una institución de más de 170 años de fundación. Imagínense ustedes, apenas 2 años con la fundación, en este caso de la unidad de género dentro de nuestra institución. Sobre esa base, las relaciones interinstitucionales en este tema consideramos nosotros que es un elemento fundamental que nos permite ir avanzando de manera conjunta en todos estos procesos, porque definitivamente que en cada una de las instituciones nosotros encontramos serias resistencias hacia la implementación de diferentes mecanismos que apoyen el desarrollo de las mujeres. Y sobre esa base y en ese sentido, estas relaciones interinstitucionales nos fortalecen y nos van guiando justamente hacia la constitución de nuevos proyectos y lineamientos que nos ayuden a ir avanzando justamente en esta agenda que fue establecida hace 25 años y que, como decimos, se ha avanzado mucho definitivamente, pero hace falta todavía el desarrollo de muchísimas condiciones para que logremos definitivamente dentro de nuestras sociedades condiciones de equidad para las mujeres y para todos los sectores vulnerables de nuestra sociedad. De tal manera, pues, que estos eventos nos ayudan justamente a ir no solo evidenciando, digamos, los avances que hemos tenido durante este tiempo, sino que nos ayudan también a visualizar cuál es el camino que debemos de seguir y hacia dónde debemos nosotros ir impulsando los diferentes proyectos y mecanismos que contribuyan justamente a hacer efectiva y a cumplir todos esos elementos que fueron establecidos dentro de esta agenda. En ese sentido, pues, agradecer nuevamente esta apertura que se ha tenido para poder desarrollar este evento en conjunto con la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Un saludo, pues, muy especial a nuestras panelistas que se van a encontrar este día. Bueno, Morena Herrera, que es ya una amiga, ¿verdad?, de nuestra institución, con quien hemos desarrollado una diversidad de proyectos, igual que a la doctora Line Barrero, que pues ya nos estuvo acompañando en la maestría en estudios de género que hemos impulsado dentro de la universidad y que se constituye justamente también en otro de los elementos de avance que hemos logrado tener. Por primera vez tenemos en El Salvador la primer maestría en estudios de género. Anteriormente, pues, quien debía de especializarse en esta área debía de irse al extranjero a poder desarrollar estos estudios. Ahora
tenemos dentro de la Universidad del Salvador ya esta maestría que estamos seguros que servirá justamente para avanzar en todo este proceso también de formación. Y pues finalmente a la doctora también Ana Badía Gómez, representante de ONU Mujeres en El Salvador. Será pues todo un placer escucharles y pues anotar y tomar todas estas experiencias que ustedes nos van a trasladar esta mañana. Así que, bueno, sin más, esperamos, ¿verdad?, tener muchos éxitos durante la jornada y como dice nuestro lema, hacia la libertad por la cultura. Muchas gracias. Agradezco mucho su tiempo, doctora Farfán. Vamos a disculpar a la señora viceministra Cindy Portal, quien me comentaba que tiene otra videoconferencia, pero que de igual forma, como Oficina de Asuntos de Género, le agradecemos mucho el tiempo que hizo para poder acompañarnos esta mañana. Bueno, para este foro tenemos el honor de contar con la participación de 3 mujeres con amplia experiencia en derechos humanos. La maestra Ana Elena Badía, representante de ONU Mujeres en El Salvador. Ella es abogada y ha trabajado por más de 25 años en organismos internacionales, en proyectos regionales relacionados con los derechos humanos, particularmente con los derechos humanos de las mujeres, de pueblos indígenas y afrodescendientes, y de jóvenes en América Latina y el Caribe. También nos acompaña la maestra Line Vareiro, abogada, politóloga, investigadora y feminista paraguaya, profesora universitaria y especialista en derechos humanos de las mujeres. Hasta diciembre de 2014, Line integró como experta el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, es decir, el Comité CEDAW de Naciones Unidas. Además, para los fines de este foro, es importante comentar que Line estuvo en la 4ª Conferencia de la Mujer en Beijing en 1995. Y nos acompaña también Morena Herrera, activista feminista salvadoreña, defensora de derechos humanos e investigadora. Es fundadora de la organización feminista Las Dignas, forma parte de la colectiva feminista para el desarrollo local, organización de la cual también es fundadora. Cuenta con una maestría en Relaciones de Género y maestría en Desarrollo Local. El panel será moderado por Maciel Merino, internacionalista, feminista y maestra en Estudios de Género por el Colegio de México. Actualmente es catedrática de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador. Agradezco mucho su tiempo, Maciel, y sin más, dejo el micrófono para ella. Buenos días a todas y a todos quienes se han dado cita en esta mañana. En primer lugar, agradecer la oportunidad que me dan y el honor, sobre todo, de compartir este espacio y moderarlo en compañía de mujeres con una amplia trayectoria en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Y bueno, en primer lugar, me gustaría explicar brevemente la metodología que vamos a seguir en este evento, para lo cual, pues en primer lugar, comentarles que se realizarán 2 rondas de preguntas. Para esas preguntas, cada una de las panelistas tendrá 5 minutos para responderlas. Y bueno, para aprovechar y bueno, para ayudarnos un poco en esta oportunidad para controlar el tiempo, recordarles a las ponentes que cuando les reste 1 minuto de su intervención, recibirán un mensaje en su chat. Así también, en cuanto a la interacción con quienes nos acompañan en esta mañana en el público, decirles que les invitamos a hacer uso del chat, el cual vamos a utilizarlo en 2 sentidos. En primer lugar, para colocar sus comentarios en torno a una pregunta que les aparecerá también en el espacio de preguntas y respuestas, en la cual queremos saber qué retos ustedes consideran
que nos va a dejar esta situación provocada por la pandemia de la COVID-19 en materia de derechos de las mujeres. Así también esperamos que utilicen el espacio del chat y le invitamos a hacer uso de este para trasladarnos sus preguntas y comentarios a nuestras panelistas en esta mañana. Y bueno, sin más, para esta primera ronda de preguntas, me gustaría que nos ubiquemos en el contexto de la década de los 90, que como sabemos se caracterizó por marcar un antes y un después de manera amplia en las discusiones sobre la Agenda Global de Desarrollo, y que además significó una ampliación en la participación de diversos sectores de la sociedad civil en los espacios auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas. Es así, ¿verdad?, que también vemos que la conformación de este panel diverso es representativa de la articulación de las organizaciones de mujeres y feministas con la academia y, bueno, en general con los organismos regionales e internacionales. En este sentido, para iniciar, me gustaría plantearle a Ana Elena, en este caso, que nos pudiera hacer referencia a cuáles eran los principales temas de debate en el contexto, pues, de la discusión de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y sobre todo si nos pudiera ampliar sobre los temas que fueron priorizados en esa oportunidad y qué factores fueron los que incidieron finalmente en esa priorización que se hizo en aquel momento. Adelante, Ana. Muchas gracias, muy buenos días para todas. Es un gusto estar con ustedes, compartir con las colegas del foro, a las dos a las que conozco muy bien, a Line y a Morena. Un gusto estar con ellas también compartiendo este espacio. Lo primero que quisiera decir es que la Conferencia Mundial de la Mujer, que era la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en el 95 se dio en el contexto de una serie de conferencias que impulsó las Naciones Unidas en esa década. Entonces estaban sumamente articuladas. Entonces, por ejemplo, desde mi perspectiva, el objetivo principal de la conferencia de Beijing era la reafirmación de los derechos de las mujeres como derechos humanos, que habían sido reconocidos en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en el año 1993. Este era un eje central y un propósito fundamental de la conferencia de Beijing. O sea, tomen en cuenta que no fue hasta el año 93 en que de manera explícita los estados en todo el mundo reconocen los derechos de las mujeres como derechos humanos. Esto se logró, como decía, en Viena en el 93. Pero uno de los propósitos entonces de la conferencia de Beijing era reafirmar ese reconocimiento y ese compromiso de los estados con los derechos humanos de las mujeres. Además, también en el año 94, un año antes de Beijing, se había realizado la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se realizó en el Cairo, en donde también se habían reconocido los derechos sexuales y reproductivos. Y en Beijing, de nuevo, también quería reafirmarse la importancia de ese reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. Pero además, lo más importante es que la agenda de Beijing era una agenda comprensiva, integral. Y la conferencia de Beijing buscaba el abordaje integral de la igualdad, de los principios de igualdad y no discriminación contra las mujeres, mediante lo que se llamó las 12 esferas de preocupación que fueron integradas en la plataforma de acción de Beijing. No voy a detenerme mucho en eso porque si no se me va el tiempo, pero rápidamente menciono algunos de los temas que fueron recogidos en estas llamadas 12 esferas: pobreza, educación, salud, violencia contra las mujeres, economía, poder, toma de decisiones, etc. El reconocimiento universal de ciertos derechos humanos que estaban negados hasta ese momento en los sistemas jurídicos de algunos países también fue un objetivo fundamental de la conferencia de Beijing. Y menciono solamente dos ejemplos. Nosotros nos encontramos en un contexto muy diferente, pero ustedes tienen que recordar que, por ejemplo, los países islámicos no reconocían a las mujeres ni el derecho a la herencia ni el derecho a la jurisdicción. O sea, las mujeres en el derecho islámico no podían recibir bienes
por la vía de la herencia, ni podían ser juezas. Esta fue una discusión muy fuerte que se empezó a tener incluso desde las reuniones preparatorias para la conferencia de Beijing, porque ustedes entenderán que una conferencia de esta naturaleza no surge de un día para otro, hay todo un proceso previo de negociación entre los estados y una serie de reuniones previas en las cuales nosotras también participamos. Y ya desde la reunión previa que había sido en marzo de ese año en Nueva York, en la cual yo tuve también el gusto de estar, así como también estuve en Beijing, tuvimos la discusión sobre este tipo de derechos, que como les digo, no eran reconocidos por algunos estados. Y esa discusión entrampaba el avance de la discusión y del abordaje integral de los derechos humanos de las mujeres. Pero también otro tema importante fue la asignación de los recursos para la implementación de esta plataforma de acción de Beijing, que fue acordada ahí por todos los estados participantes. Y particularmente la asignación de recursos para fortalecer la institucionalidad de género, o sea, lo que ahí se llamó los mecanismos para el adelanto de la mujer. En muchos países ya existían oficinas de la mujer, institutos de la mujer, pero en Beijing definitivamente se vino a reconocer la importancia de la creación de estos mecanismos al más alto nivel. De modo que muchas de esas pequeñas oficinas empezaron a partir de Beijing a transformarse en institutos autónomos con juntas directivas propias que tenían capacidad y autonomía económica, financiera, política y administrativa. Y algunos de esos institutos empezaron a transformarse también en ministerios de la mujer, llegando al más alto nivel de la toma de decisiones. Para terminar, yo quisiera decir que muchos de quienes se oponían al avance de los derechos humanos de las mujeres y que ya sistemáticamente habían participado en las diversas conferencias de Naciones Unidas que se realizaron durante esa década, durante la década de los años 90, empezaron a levantar el argumento de que el propósito de la conferencia de Beijing era el reconocimiento del aborto, más o menos así. Y yo creo que ustedes pueden coincidir conmigo que después de todo lo que yo he mencionado, los temas que estaban en debate, los propósitos que la conferencia de Beijing buscaba, obviamente el tema del aborto no era ni el más importante de todos los temas que estaban en discusión en la conferencia de Beijing. Ese abordaje integral que se buscaba para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres era lo fundamental. Y claro, sí había una parte que tenía que ver con la salud de la mujer y particularmente con la salud sexual y reproductiva, que mencionaba también los derechos sexuales y reproductivos, como ya lo dije antes, ¿verdad? Pero el foco nunca fue el reconocimiento del derecho al aborto. Más bien, la plataforma de acción de Beijing, en ese sentido, lo que hizo, como había hecho también el Cairo, era decir, bueno, los países que ya reconocen el derecho al aborto, pues muy bien, que sigan adelante, y lo que hacemos es llamar la atención de los estados para que revisen aquella legislación que en materia de derechos sexuales y reproductivos puede ser gravosa para las mujeres, puede ser muy punitiva y puede convertirse en una negación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y yo debo decir que como ustedes saben, y sobre todo las personas que han trabajado más en el tema de los derechos humanos, desde la perspectiva de los derechos humanos, todos los derechos humanos tienen el mismo valor y todas las personas tienen los mismos derechos. Entonces no se estaba priorizando un derecho sobre otro, se estaba buscando ese abordaje, ese reconocimiento integral a los derechos humanos de las mujeres, más bien la reafirmación de ese reconocimiento integral de los derechos humanos de las mujeres. Y ya, lo último, que no sé cómo estoy con el tiempo, porque no, disculpen que no puedo ver el chat ahorita, incluso si ustedes pueden ver en mi fondo de pantalla, que lo he puesto a propósito, que es la conmemoración o la celebración de los 10 años de la creación de ONU Mujeres, justamente, que se realizó el mes pasado. También la creación de ONU Mujeres, de alguna manera, también se deriva de todas las luchas que se impulsaron desde Beijing, pero no se logró la creación de ONU Mujeres sino hasta 15 años después de realizada la conferencia de Beijing. Pero sin duda alguna, los antecedentes están también en la conferencia de Beijing y la creación de una entidad internacional como ONU Mujeres, que está
que tiene el mandato de avanzar en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, también de alguna manera es producto del proceso de reconocimiento de los derechos de las mujeres y del reconocimiento que los estados hicieron de la necesidad de que hubiera un organismo internacional que se enfocara en avanzar en esta agenda y que también en gran parte fue fruto de las luchas que dieron las organizaciones de mujeres en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Elena. Justamente algunos puntos que has mencionado sobre la ampliación de los procesos de discusión que significó toda la década de los 90, así como también lo que esto significó en términos de oposición de algunos sectores a la agenda que se estaba planteando, nos abre el espacio para ahora escuchar al INE, ¿verdad?, en relación justamente a este punto de los diversos sectores que fueron incorporándose a estos debates y que dentro de esto pues también estaban incorporados y fueron incorporándose cada vez más aquellos sectores más conservadores y abiertamente en contra de la agenda que se estaba discutiendo en términos de derechos de las mujeres y que de hecho en la actualidad lo vemos representado en la promoción de discursos antifeministas bajo el concepto de ideología de género, entre otros. De ese modo, me gustaría que el INE nos ampliara sobre cómo ve esos discursos y también su impacto en la academia y en la agenda por los derechos humanos de las mujeres. Te escuchamos, INE. Muchísimas gracias y gracias por la pregunta. Yo estoy encantada de compartir con ustedes, con todas, y con mis amigas Ana Elena y Morena, y con la universidad de la que yo ya me siento parte, ¿no? Y bueno, qué bueno que la Cancillería organice esto por Beijing, vale la pena. Porque si nosotros podemos pensar un momento que los grandes ataques a todos los derechos humanos de las mujeres en realidad, no solo a los derechos sexuales y reproductivos, tuvieron lugar 20 años después de Beijing. Pero se gestaron, así como en Beijing se puso la plataforma de acción, aquella declaración fantástica, el mundo llegaba a un consenso importante que después también se plasmó en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese momento, quienes estaban totalmente en contra de derechos sexuales y derechos reproductivos en realidad eran grupo relativamente pequeño del mundo, pero importante, relevante, y con una fuerte influencia del cardenal Ratzinger. Una de las cosas, él fue el creador de la expresión ideología de género, y él es un filósofo alemán, y en la filosofía alemana se marca mucho que ideología es igual a falsa conciencia, es lo que decía Karl Marx, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo tan inteligente que tuvo? Descalificar como ciencia a la perspectiva de género. En ese momento hablábamos de enfoque, perspectiva, no todavía de teoría porque todavía no estaba probado en todo el mundo como vimos posteriormente, ¿no? Hoy en día sabemos muy bien que tiene un nivel explicativo muy grande de una parte de las relaciones sociales de poder, pero no de todo. Entonces, esto de lo del cardenal Ratzinger, yo ni me di cuenta. Sabíamos que había sectores que estaban en contra, pero es Alda Facio la que siempre trae esto y nos recuerda cómo fue. Yo me acuerdo bien, sí, en Mar del Plata, porque en el 94 estábamos reunidas en Mar del Plata y hasta hoy yo creo que nuestro plan de acción regional era inclusive más avanzado que la plataforma de acción. Pero la plataforma de acción fue mucho, de Beijing fue mucho más importante. Pero estábamos allí en Mar del Plata cuando empezaban a llegar las compañeras del Cairo. Desde el Cairo venían y nos contaban, tanto de las delegaciones oficiales como de las organizaciones no gubernamentales. Y ese momento fue fundamental. Teníamos nuestras primeras ministras, si bien no eran ministerios todavía los de la mujer, pero acuérdense que ya en Nairobi la gran estrategia es la institucionalidad de la mujer al más alto nivel.
y recién empezamos a tener nuestros primeros lugares con alto nivel en la década de los 90, en ese proceso de redemocratización de nuestra región, donde también era reconfiguración del movimiento feminista y amplio de mujeres. Piensen, por ejemplo, que fuimos la única región que no aceptó el mandato de Naciones Unidas de que una señora Reich fuese nuestra coordinadora, porque teníamos un movimiento muy consolidado, entre otras cosas porque había estos encuentros feministas de América Latina y el Caribe, regionales de América Latina y el Caribe. Entonces, nos reunimos y por lo menos una organización, pero en el caso paraguayo yo me acuerdo bien que fueron como 13 organizaciones que solicitaron a Naciones Unidas que se le destituya a la señora Reich y que Virginia Vargas del Perú, una gran líder feminista, fuese la coordinadora. Claro, era un regalo muy, muy terrible porque la verdad es que era sin recursos, sin nada, pero esto reconfiguró al movimiento feminista latinoamericano, esa unión de academia. La academia no tenía un perfil propio, se estaban apenas creando los programas de estudios de género, en algunos, en otros algo de la mujer, era todo muy nuevo. Entonces, pero allí se armó una coordinación y lo que se hizo en América Latina fue poner en el eje de igualdad ciudadanía. Yo cuando eso me hice justamente experta en ciudadanía, pues teníamos que escribir con Natalia Molina el informe regional sobre estos temas de participación política, ciudadanía, igualdad no discriminación, ¿no? Y entonces ALDA, imagínense, claro, estábamos en un ambiente aportando académicamente, pero al movimiento de mujeres. ALDA hizo sobre violencia y Rosalba Todaro en todo lo que hacía en todo lo que hacía la economía, pero tomamos el ajuste estructural en ese momento, que era como un debilitamiento de lo que podía ser el Estado social latinoamericano. Entonces, allí podemos ver que las académicas estuvimos tanto en las delegaciones oficiales porque necesitaban cierta expertise también para los debates y que se había acumulado en ese tiempo, ¿no? Y bueno, trajo muchas cosas nuevas Beijing. Trajo esta cosa impresionante de sentirse en el mundo. Me dicen que se está terminando mi tiempo, entonces voy a decir que eje como violencia por primera vez. Acuérdense que no entró a la Convención CEDAW. Un año antes nuestra región logró la Convención de Belén do Pará mediante una estrategia magnífica que habían armado con Linda Poole en la CIN. Entonces, la niña empieza a tener una entidad propia, ¿sí? Que hasta ahora tenemos deuda con las niñas, pero está en la plataforma de acción y derechos humanos, como muy bien dijo Ana Elena. Entonces, lo último que quiero decir que un tiempo después, pero voy a decir también en la próxima intervención, se demostró la capacidad explicativa de la perspectiva de género, cómo lo público y lo privado, sexo y género, lo público y lo privado, productivo y reproductivo, tienen una capacidad de explicar por qué sucede algo en el mundo, por qué las trabajadoras domésticas no tienen igualdad y siguen siendo discriminadas aún en el salario, incluso en muchos países de nuestra región, ¿sí? Entonces, estaba tanto el poder, la igualdad en la participación política, como la igualdad de las trabajadoras domésticas. Es decir, todo nos interesaba pensar en términos de la mitad de la población mundial. Eso se hizo en Beijing.
Bueno, muchísimas gracias a Aline por su intervención. De hecho, me parece sumamente relevante destacar cómo nos habla de cómo ha sido la configuración de los estudios feministas y de género y la lucha que también ha significado el reivindicarlos en los diferentes espacios de construcción del conocimiento. Creo, ¿verdad?, que es importante también que hablar de la plataforma de acción de Beijing nos lleve no solamente a ver esta parte de los procesos de institucionalización de la agenda de género, sino también pues a reivindicar el espacio del conocimiento de los estudios feministas y de género. Y ahora, para trasladar pues todo lo que hemos hablado sobre el contexto de los 90s a nuestro país, me gustaría que Morena nos compartiera un poco cuál es el balance que ella hace también en relación a la situación de las mujeres en nuestro país en el año 1995 y pues ahora en el año 2020. ¿Qué retos, qué desafíos o retrocesos se identifican en cuanto a los derechos humanos de las mujeres? Adelante, Morena. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quiero saludar este esfuerzo de la Unidad de Asuntos de Género de la Cancillería y de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, y saludar a mis amigas panelistas, a Ana Elena y a Aline, con quienes comparto pues muchos sueños. Quisiera abordar este balance en dos campos. Dos grandes campos. Por un lado, reconozco avances en estos dos campos. Por un lado, el reconocimiento de que las desigualdades entre hombres y mujeres en ámbitos públicos y privados, como ha señalado Line, son un problema que debía ser atendido y resuelto por los estados. Eso ahora nos parece una cosa obvia, pero antes de Beijing no estaba claro. Y debería ser atendido por los estados y por las instancias multilaterales. Esto se tradujo, se ha ido traduciendo en la promulgación de leyes, en diseño e impulso de políticas públicas para los derechos de las mujeres y en la creación de instancias y de una especie de arquitectura más o menos especializada, responsable de crear y de impulsar estas políticas. Digamos, ahí encontramos un avance con más aciertos, con menos aciertos, pero se ha generado, digamos, una tendencia en este campo. Y el segundo campo de avance se produjo en las propias mujeres, en nuestras subjetividades, en creernos y asumirnos ciudadanas, en la exploración de nuestro derecho a la exigibilidad de derechos, a creernos que podíamos ir a las instituciones y exigir que se cumpliera. Esto ha significado el despliegue y un crecimiento plural de los feminismos, reconociendo la importancia de articular nuestras luchas para superar desigualdades sociales, desigualdades económicas, políticas, culturales, sexuales, cruzadas por las dimensiones de género. Creo que ahí tenemos también, con más o menos certezas, pero un campo de avances significativos. En el año 2008, nosotras hicimos aquí un directorio de expresiones organizativas de mujeres a nivel local y, digamos, sus vínculos con algunas organizaciones feministas de nivel nacional. Encontramos en aquel momento casi 600 expresiones organizativas en este país que es pequeño, que tiene 262 municipios. Eso fue en el 2008. Yo estoy convencida a que eso que encontramos con ámbitos diferentes de trabajo de las organizaciones en este momento está multiplicado. Pero no hay balance sin retos. Y quiero mencionar dos retos también en ambos campos. Por un lado, me parece que el mayor reto en el primer ámbito
es que a ese avance institucional le ha hecho falta voluntad política para trascender de los reconocimientos formales y a veces cosméticos a verdaderos cambios, a cambios reales, con financiamiento público, con toma de decisiones para una transformación profunda de las instituciones, de las regulaciones, para transformar las formas de funcionamiento y las maneras de pensar y actuar de quienes dirigen, por una parte, pero también de quienes trabajan en las instituciones públicas. Y no solo de aquellas que operan programas para los derechos de las mujeres, sino de toda la institucionalidad pública, porque de otra manera la transformación institucional no es suficientemente coherente. Y en cuanto a las mujeres como ciudadanas, también encuentro que el mayor desafío es elevar nuestras demandas y propuestas desde la autonomía y la diversidad que somos como mujeres organizadas, fortaleciendo la combinación de luchas entre la interlocución, la presentación de propuestas, el avance de esas propuestas, pero también reconociendo que la resistencia es fundamental, que los movimientos feministas somos pluridiversos, somos un aporte no solo para el bienestar de las mujeres, sino para toda la humanidad. Entonces, creo que es fundamental que logremos un reconocimiento como movimiento. Tenemos nuestra legitimidad, pero es necesario establecer otros niveles de interlocución y lograr la construcción de consensos, de aproximaciones para esos cambios que son necesarios. Y creo que a 25 años de Beijing, la actualidad pandémica nos coloca ante un enorme riesgo de retroceso que representa el vaciamiento del contenido de los derechos, el alejamiento de las posibilidades de vivir las libertades y la democracia. La democracia no como un aspecto formal, sino como una forma de relación en las instituciones públicas, pero también en los movimientos sociales, en nuestras comunidades y en nuestros hogares. Creo que es fundamental mirar este riesgo, no permitir este retroceso, porque en la actualidad pueden quedar grabadas en nuestra memoria de la pandemia que el mejor lugar para las mujeres, y así lo han dicho, es la casa, es volver a los espacios privados, que es ahí donde estamos más seguras, cuando la realidad nos está diciendo que para muchas mujeres, por una parte, no tienen casa, no tienen una vivienda segura, pero por otro, para muchas mujeres, para muchas niñas, para muchas adolescentes, su vivienda, el hogar donde conviven, se ha convertido en el lugar de mayor riesgo y de mayor amenaza. Entonces creo que tenemos que ser conscientes de dónde nos ha colocado este momento que estamos viviendo y poder incorporarlo a este balance. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Morena. Todos esos temas que nos ha mencionado acerca de los retos, donde menciona la voluntad política para trascender del reconocimiento formal a una igualdad sustantiva también, así como transversalizar las acciones, es decir, que toda la institucionalidad se involucre en estos cambios, así como la parte pues organizativa. Nos da pie para iniciar esta segunda ronda de preguntas en la cual me gustaría que abordemos algunos debates abiertos en torno a la agenda. Y esto precisamente a la luz del contexto en el que nos encontramos, que como ya decía Morena, es caracterizado por unos feminismos presentes en expansión, lo cual nos da muchísima esperanza, pero al mismo tiempo también tenemos retos importantes por toda una ola conservadora, antifeminista y que de hecho ahora está mucho más organizada que antes, como también ya lo expresaba Line,
y que en este contexto de pandemia en el que nos encontramos se han visto todavía más las desigualdades propias del sistema capitalista y que finalmente pues esto nos lleva a demostrar la vigencia de discutir sobre el impulso de la Plataforma de Acción de Beijing. Entonces, con ese marco actual, me gustaría que nos enfoquemos en uno de los temas que ha significado grandes debates dentro de los feminismos, no solo como movimientos, sino también dentro de los estudios feministas y de género. Me refiero al avance en los procesos de institucionalización de la perspectiva o enfoque de género, pues se dice, ¿verdad?, que siempre existe el riesgo que estos se limiten a lo formal y a lo tecnocrático, o incluso en algunos casos también se habla de guetización de espacios, ¿verdad? Es decir, que los temas de género estén limitados a quienes están viendo estos temas y que no se coloquen de manera transversal en toda la actividad del aparato estatal. Entonces, en esa línea, me gustaría que Ana Elena nos compartiera un poco sobre qué estrategias o discusiones considera que son relevantes para evitar esta situación y que podamos propiciar una reflexión profunda sobre las raíces estructurales de las desigualdades de género. Sí, muchas gracias. Aquí yo creo que una primera idea que surge es la necesidad de la igualdad sustantiva. Y aquí en El Salvador se ha trabajado mucho sobre eso y se ha construido mucho sobre la necesidad de garantizar la igualdad sustantiva, no solo la igualdad formal en la legislación o en los instrumentos internacionales o en las políticas, sino igualdad en la vida real, ¿verdad?, entre mujeres y hombres, lo cual significa igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, y que realmente las mujeres dejen de estar en un segundo plano en la sociedad, ¿verdad?, dejen de ser víctimas de diversas formas de discriminación de género y de violencia y exclusión. Sin embargo, hay cosas importantes también en el plano formal que deben lograrse para avanzar en esta discusión. Finalmente, ustedes saben, los estados son estructuras complejas, los mecanismos internacionales también, y requerimos también de ciertos reconocimientos en el plano formal para poder avanzar también en el plano real. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que todos estos avances que hemos logrado en estos últimos 25 años desde la conferencia de Beijing se puedan consolidar, hay varios tipos de medidas que se pueden implementar. Por ejemplo, la ratificación y la implementación de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, y con esto me refiero a los convenios y protocolos internacionales. Por ejemplo, como la CEDAW, que es el principal instrumento internacional de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, y es uno de los principales instrumentos de las Naciones Unidas que tiene mayores niveles de ratificación en todo el mundo, mucho más que muchos otros instrumentos también de derechos humanos. Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, existe lo que se llama el protocolo facultativo de la CEDAW, que es también una herramienta que permite hacer, digamos, justiciables o llevar a la realidad, hacer exigibles los derechos que están reconocidos en la CEDAW. Y muchos estados no han ratificado ese protocolo, entre ellos El Salvador. Esta es una deuda pendiente en la agenda legislativa de los derechos humanos de las mujeres. Y en este tema hemos trabajado desde hace años promoviendo la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW. Hace años tuve el gusto de trabajar con LINE, por ejemplo, les comento, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en un proyecto que LINE coordinó, entre otras cosas, justamente con ese propósito, de promover la ratificación del protocolo facultativo en los países centroamericanos. Lo logramos en algunos, se logró, bueno, en Costa Rica ya lo había logrado, se logró en Guatemala, pero en El Salvador no, y ha habido miles de argumentos en los cuales ahora no me voy a detener también para cuestionar este protocolo, ¿verdad? Y muchos han dicho que es que este protocolo reconoce el aborto, cosa que es absolutamente falsa, ¿verdad? Pero ha habido muchas objeciones y muchas preocupaciones en los parlamentos, que son los que tienen que ratificar el protocolo para hacer ese reconocimiento. Pero en
el caso de El Salvador, aprovecho también para decir, está pendiente también la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, que es un convenio muy importante, dado el gran peso que la población de mujeres trabajadoras domésticas tiene también en el país, y que no existe actualmente tampoco en el país una legislación adecuada que reconozca los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la seguridad social, como la mayoría de ustedes sabrá, en este país para las trabajadoras domésticas es voluntaria, no es obligatoria. Entonces, obviamente, solo alrededor de un 5 o 6% de las trabajadoras domésticas en este país tiene acceso a la seguridad social, lo cual las deja en una gran desprotección, ¿verdad? Pero también es importante retomar la plataforma de acción de Beijing en todas sus esferas y quizás hacer una actualización con la Agenda de Desarrollo Sostenible. Hoy tenemos la Agenda 2030, que tiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituye, digamos, el consenso mundial más avanzado en materia de desarrollo sostenible, incluyendo la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, que está reconocido en el Objetivo 5, pero que además se transversaliza mediante indicadores y metas en otros objetivos. Entonces, tenemos que avanzar en la articulación entre esa plataforma de acción de Beijing y la Agenda de Desarrollo Sostenible, particularmente en el Objetivo 5, como ya decía. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos avanzar? Bueno, generando marcos jurídicos robustos, fuertes, que puedan sustentar el accionar del Estado en materia de igualdad de género. En el caso de El Salvador, sabemos que tenemos un marco jurídico importante, tenemos la LIE, tenemos la LEIV, tenemos el Plan Nacional de Igualdad, un sistema nacional de igualdad de género compuesto por una gran cantidad de instituciones. Tenemos más recientemente, hace 2 años, la creación de los tribunales especializados en violencia contra las mujeres y feminicidio y no discriminación, perdón. O sea, existe una legislación y una institucionalidad importante que ya tiene más de una década y que, o que tiene alrededor de una década y que tenemos que también mantener, fortalecer y exigir su implementación, ¿verdad? Exigir que todo este marco político, jurídico, institucional realmente sea efectivo y se ponga en práctica. Tenemos que impulsar la formulación de políticas para la igualdad y la no discriminación con el diseño de mecanismos concretos y acciones específicas que permitan implementar, como decía antes, la plataforma de acción de Beijing, pero también la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es el mayor desafío que tenemos en este momento. Para todo eso se requiere la asignación de recursos, ¿verdad?, para la implementación de las políticas y los marcos legales en materia de género. Los presupuestos de género han sido una tarea que muchos estados han impulsado también desde hace algunos años. El Salvador ha tenido prácticas interesantes, no de un presupuesto nacional con perspectiva de género, pero de presupuestos etiquetados, que son como una fase previa a los presupuestos sensibles al género, pero que no debería desconocerse porque ha habido prácticas interesantes, sobre todo en los gobiernos anteriores, que se podrían retomar y que se podrían impulsar, ¿verdad?, y trascender más allá de los etiquetados a una forma más comprensiva de un presupuesto que sea sensible al género. Y por el otro lado, también es necesario dar a conocer todo este marco jurídico, político e institucional a la población, pero también a los funcionarios públicos. Ustedes saben que existe un precepto legal que dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Entonces yo digo, sí, pero eso también aplica a los funcionarios públicos, no solo a los ciudadanos y a las ciudadanas en sus hogares y en la calle, ¿verdad? O sea, los funcionarios públicos tienen que conocer el marco jurídico, incluidos los convenios internacionales que están en el mandato de su accionar y tienen que promover su implementación, ¿verdad? Porque si no podemos alegar desconocimiento de la ley a las mujeres, tampoco lo podemos hacer con los funcionarios públicos y ellos tienen aún mayor responsabilidad en conocer y promover la implementación de estos marcos jurídicos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local. Esto es fundamental. Y la articulación de las acciones en varios ámbitos, entre el Estado y la sociedad civil,
el sector privado y los organismos internacionales es fundamental para poder avanzar en esta agenda. Nosotros tenemos en este momento en el país ejemplos muy valiosos como el proyecto Spotlight, que algunas y algunos de ustedes conocerán, que es un proyecto que está dirigido a eliminar y a reducir el feminicidio en el país y la violencia feminicida. Y justamente el proyecto Spotlight crea este tipo de mecanismos de articulación entre Estado, sociedad civil, sector privado, prensa, medios de comunicación y organismos internacionales. Modelos de trabajo como estos yo creo que son necesarios para implementar, para poder avanzar en la agenda de los derechos de las mujeres, pero también en la articulación entre lo nacional y lo local. Definitivamente tenemos que también apostar a la territorialización, al trabajo en el ámbito local con las instituciones que tienen presencia en las comunidades, acercarnos a las organizaciones de mujeres, a los grupos pequeños de mujeres, porque si no logramos esto, esta agenda corre el riesgo de quedarse solo en la letra, quedarse solo en teoría y no aterrizar y construir la igualdad sustantiva. Gracias.